Bien, en la primera parte de esta clase estuvimos tratando de contextualizar el surgimiento del tecnicismo, de la pedagogía por objetivos. Estuvimos viendo cómo una corriente de modernización y tecnificación laboral empezaba a cambiar los paradigmas de producción y sobre todo los paradigmas de de la concepción del trabajador, incluyendo el trabajador de la educación, lo cual va a ser muy importante para nosotros. Pero para terminar de entender esta contextualización, para terminar de ponernos en situación y de lo que significaba y de cómo se vivía en estos tiempos, es importante tener en cuenta que en 1929 ocurre algo que es conocido como el crack del 29, ¿sí? Que es conocido como el martes negro, por el 29 de octubre, por el martes 29 de octubre de 1929, pero también como el lunes negro por el del 28 o el jueves negro, porque este acontecimiento arranca el jueves 24 de octubre de 1929. Por eso muchos autores se remiten a esto como el jueves negro, pero bueno, continúa y escala y tiene un pico muy importante el 29 de octubre de 1929, que por eso otros autores hablan del martes negro. Todo esto es correcto. Lo más común es escucharlo como la Gran Depresión, que es lo que sigue a todo este crack del 29 y se extiende por la década de 1930. Y si bien arranca en los Estados Unidos, hace caer su bolsa de valores y genera una crisis económica impresionante, esto rápidamente se extiende por el mundo y genera una crisis global importante. Y este contexto, esta gran depresión, le fortalece mucho todas estas cuestiones del taylorismo que se venían desarrollando y del fordismo. El Fordismo lo nombramos varias veces en la clase, pero todavía no profundizamos o lo nombramos por arriba y emparejándolo mucho con el Taylorismo, como para entenderlo y salvando las distancias con la magnitud de lo que en realidad el Fordismo implica. El Fordismo es un sistema de producción en cadena que implementa Henry Ford para producir sus autos, los autos marca Ford que continúan hasta el día de hoy. Arranca de alguna manera tímidamente con el Ford A, pero verdaderamente la producción en cadena, la del Fordismo, se da con el Ford T, que se produce con lo que hoy conocemos como en serie, como producción en serie, que de nuevo es una cuestión que por ahí hoy tenemos naturalizada, pero que en ese momento es algo nuevo y que cambia los paradigmas de producción. Para simplificarlo, podemos decir que el Fordismo es un Taylorismo mejorado gracias a la mecanización, ¿sí? Henry Ford, a diferencia de Taylor, lo que hace es ver la producción y el trabajo como un todo y de esta manera mejora los resultados. Pero vamos a compartir un video que nos permita entender un poquito mejor de lo que hablamos y seguimos con la clase. El modelo T resultó un sorprendente éxito. Salió a la venta en octubre de 1908 y en escasos meses Ford se vio obligado a anunciar que la empresa no podía admitir más pedidos. La fábrica estaba colapsada con pedidos de hasta varios meses. Henry Ford había conseguido fabricar un automóvil para las masas, pero esto le creó un nuevo problema: cómo plantear la producción para satisfacer la demanda. En aquella época, los trabajadores que fabricaban coches en mesas de trabajo fijas eran capaces de producir 25 modelos T al día. Pero 25 no eran suficientes, así que Henry Ford y sus ingenieros idearon un método revolucionario: la cadena de montaje móvil. Agosto de 1913. Se pone en movimiento un chasis en la planta de Highland Park de Ford. Se mueve recorriendo una cadena de hombres y piezas cuidadosamente dispuestos. Eficacia máxima. Con el antiguo sistema, un hombre tardaba 12 horas y media en fabricar un modelo T. Con el chasis en marcha, ese tiempo se reducía a más de la mitad.
Un año después solo se tardaría 93 minutos en fabricar un coche. Con una producción cada vez más eficaz, Ford pudo reducir el precio de sus coches en cientos de dólares. La reducción de precios le permitió conseguir lo que siempre había considerado sus dos objetivos en la vida: acercar los placeres del automóvil al mayor número de personas posible y crear más puestos de trabajo bien pagados para los obreros. Pero había un factor de la ecuación que aún no se había considerado. La producción en masa consumía al trabajador. El obrero solo tenía que realizar una única labor cuando la pieza pasaba por su puesto, una y otra vez, hora tras hora, día tras día. Bien, ahí pudimos ver en el video cómo Ford maximizó estos procesos productivos al llevar la tecnología y desarrollar más profundamente lo que Tyler venía trabajando. Como dato anecdótico podemos decir que Ford saca la idea del trabajo en cadena, del trabajo de montaje en cadena, lo saca de un carnicero de la época que hacía un trabajo parecido, donde las reses iban pasando con ganchos y se las iba despostando por partes. Y Ford piensa que, bueno, si se puede despostar una red por partes, se puede hacer lo contrario para ensamblar un automóvil, y así es como inicia su proceso de producción del Ford T, con lo cual llega a producirlo en algo de 90 minutos, una cosa por el estilo, cuando el resto de las constructoras de automóviles medían los tiempos en días. O sea, el proceso es muy, muy eh, disruptor del trabajo que se venía realizando, y genera esto además una disminución de los costos de producción altísimos, lo cual ya hacen imposible, inviable o muy difícil poder competir sin entrar en este tipo de procesos de producción, que es uno de los temas que ocurre cuando este proceso empieza a desarrollarse. Después, competir contra este proceso desde otro lado se complica, y el resto de las cadenas de producción tienen que introducirse en este tipo de producciones. Pero bueno, como dijimos, este proceso marca un camino hacia la eficiencia y hacia la producción y hacia la maximización de procesos de estandarización y producción en serie, planteando además la división del trabajo, o sea que cada obrero hiciese una cosa específica de cada una de las partes del trabajo que conlleva, por ejemplo, en el caso del automóvil, el armado del automóvil. La fragmentación y sistematización del proceso productivo, además de esto, genera la idea de que solamente hay una manera de hacer las cosas y que esa manera es la más eficiente. Este tipo de trabajo lo pudimos ver en el video de la cadena de producción del Fordismo, y también lo pudimos ver claramente en el video de Charles Chaplin, donde cada uno de los obreros tienen un trabajo muy específico. Él ajustaba las tuercas, el que estaba al lado golpeaba alguno de los pernos, y así sistemáticamente. Si bien esto está hecho en forma sarcástica y exagerada, las cadenas de producción funcionan de esta manera. Si las observamos, hay empleados que están dedicados a poner específicamente un tornillo, otros ponen la puerta del auto, algunos pulen. Las tareas son específicas, claras, y se van dividiendo y compartimentando. Eh, Estos procesos de producción se trasladan al ámbito educativo, eh, y lo cual hace que se emparente a la escuela con una fábrica y a los estudiantes con la materia prima con la cual van a ser transformados en el tipo específico y predeterminado de egresados que la escuela requiere, que la sociedad le requiere a la escuela. Pero antes de profundizar en la corriente pedagógica tecnicista propiamente dicha, la corriente por objetivos y demás, nos queda un componente más para seguir analizando y para seguir contextualizando y comprendiendo eh, de dónde se nutre esta corriente. Em, Veamos, primero que nada, no vamos a profundizar en esto porque ya lo vimos, pero retomen y repiensen el tema del positivismo, ¿sí? Recuerden que el positivismo dominaba en finales
del siglo XIX, cuáles eran las ideas. No las vamos a profundizar acá, pero pues ya la vimos anteriormente, pero sí quiero que vayan pensándola y también que piensen por qué eh, estas características del positivismo pueden haber influido o haber sido parte del sustrato que le da forma al tecnicismo, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Voy a hacer un paréntesis, ahora volvemos con esto, pero me gustaría que tengan en cuenta, aprovechando el hablar del positivismo, que ya lo hablamos en esta corriente, para que se pueda interpretar que estas corrientes que venimos viendo, la escuela tradicional, la escuela nueva, el tecnicismo, no se van suplantando una a la otra y no van en línea, sino que se solapan, incluso discuten entre ellas, que comparten tiempos y espacios. Y por otro lado, como ya les dije anteriormente, tampoco tengan en cuenta que o sea, tampoco crean que vamos a encontrar estas corrientes en forma pura. Lo que nosotros vemos son un modo ideal de las perspectivas específicas, pero en la práctica lo que nos vamos a encontrar son que las distintas situaciones pedagógicas se nutren de las distintas corrientes pedagógicas, en su mayoría, salvo casos muy particulares. Por lo tanto, hay que agudizar la visión para entender en una situación pedagógica qué partes de los componentes provienen de qué perspectiva, o sea, de qué manera están hablando, de qué manera están viendo la educación, de qué manera ven a los sujetos de la educación. Por esto es importante que entendamos cuáles son las corrientes y cuáles son su visión tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje para que les permita, por un lado, posicionarse y tomar sus propias decisiones, y por otro, para poder entender en las situaciones educativas qué perspectivas están poniéndose en juego en cada uno de los elementos que componen esa situación educativa. Este, ya vimos varias corrientes y vamos a ver algunas más, pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Me interesa mucho que no pierdan de vista que estas corrientes no se suceden y la aparición de una corriente nueva deja la anterior y demás, sino que conviven y que incluso conviven en las mismas, en una misma situación, o sea, se nutren unas a las otras, si bien sus perspectivas son muy diferentes en algunos casos, pero en muchos otros, intencional o sin darse cuenta, se toman cosas de una corriente para generar el trabajo. No voy a profundizar más en esto porque hay que entender un poquito más de lo que estamos trabajando para poner en juego, pero sí quiero marcarles eso como para, para picar la curiosidad y como para que estén atentos y atentas a esta situación. Volvamos a lo del positivismo para retomar el camino por el que veníamos con lo de la clase y tengan en cuenta que los preceptos de este nutren la teoría que enmarcan el modelo de esta corriente pedagógica, ¿sí? Esto lo vamos a volver a retomar en la clase sincrónica, pero quiero que ya lo vayan viendo y que vayan pensando por qué motivos y cuáles pueden ser los conceptos del positivismo que nutren esta corriente y sobre todo enfóquense en esa concepción positivista de reducir la realidad a los procesos observables y verificacionables, o verificables, perdón. Eh, Concéntrense en esa parte y ténganlo en mente, lo vamos a retomar en la clase sincrónica. Conjuntamente con todo este contexto, con el movimiento positivista y con todo el tema del taylorismo y del fordismo, surge también una corriente psicológica que termina de completar el sustrato que le da forma a la corriente pedagógica del tecnicismo y, o de la pedagogía por objetivos, ¿sí? Se trata del conductismo, ¿sí? Vamos a ver un video antes de darles explicaciones para entender un poco de qué se trata esto y específicamente de cómo esta corriente de la psicología conocida como conductismo influye en el sistema educativo. El conductismo, como paradigma de la psicología del aprendizaje, trata de explicar las conductas observables en los individuos,
Considera que estas son respuestas a estímulos previos e identifica las interacciones entre su conducta y los eventos del medio, produciendo una relación funcional. Esta teoría se desarrolló a partir de la primera mitad del siglo XX y permaneció vigente hasta mediados de ese siglo, cuando surgen las teorías cognitivas. Su fundador es Watson, quien propone el condicionamiento clásico. En él describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El conductismo alcanzó su mayor expresión con Skinner en 1938, quien redefinió el conductismo y propuso el condicionamiento instrumental y operante, el cual persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Rechaza el innatismo y considera que la conducta es aprendida y el refuerzo juega un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito educativo, los conductistas consideran que la educación es un procedimiento que emplea la sociedad para controlar la conducta de las personas y define el aprendizaje como un cambio permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede ser medible. La metodología conductista parte de la idea de que lo que se enseña debe ser reducido a lo más simple y lo que se aprende se hará por medio del proceso estímulo-respuesta y reforzamiento. Utiliza la memorización, la recompensa y el castigo. Sugiere la dosificación de la enseñanza a través de los objetivos conductuales. Emplea el moldeamiento como técnica para reforzar las conductas deseables e ir acercando al individuo al comportamiento deseado. Utiliza la imitación como método para presentar el modelo deseado para que el individuo lo reproduzca. El objetivo es lograr un cambio estable en la conducta del estudiante y que dicha conducta se dé ante la presentación del estímulo. Si se produce este cambio y es perdurable, hay aprendizaje. El docente juega un papel central en el proceso del aprendizaje. Es el conductor de dicho proceso. Monitorea el rendimiento de sus estudiantes, corrigiendo o aprobando sus respuestas. Administra los refuerzos o castigos para modificar la conducta del alumno y presenta de manera clara y detallada los objetivos del programa. Asimismo, verifica que estos se cumplan. El estudiante está considerado como un receptor pasivo de información y de todo proceso instruccional presentado por el maestro. Responde a los estímulos que le presenta el medio ambiente y reproduce la información aprendida. Bien, como podemos observar, estos elementos, me refiero a los procesos industriales sistematizados de maxificación de la eficiencia al servicio de la mayor producción, y a la persecución de objetivos preestablecidos, cuantificables, productivos y específicos, sumados al positivismo, que ya habíamos trabajado anteriormente, y al conductismo, empiezan a delinear un sistema educativo que reúne estas características. También, en este sentido, surgen, aunque no vamos a profundizar en este tema, pero igual es importante que lo tengan en consideración, teorías curriculares que priorizan estos conceptos como prioritarios en el planteamiento pedagógico, ¿sí? Por ejemplo, las teorías de Bobby, Tyler y Tava, que como dije, no las vamos a profundizar demasiado en estas teorías, pero es interesante tener en cuenta que conciben los objetivos pedagógicos y la sistematización del currículum de una manera muy parecida a todo lo que venimos viendo. Lo que hace el conductismo en este sentido es ofrecer un formato científico más moderno, con la garantía de estar apoyado por un pensamiento pedagógico en una corriente psicológica calificada de científica, a un esquema que venía trazado y cercando a la escuela en un modelo de producción industrial, ¿sí? También enmarcado dentro del positivismo podemos entender que el que este concepto psicológico esté dentro de una característica científica le da un valor agregado. Y es el marco que necesita el tecnicismo para consolidarse
como corriente pedagógica consistente con los sentidos que intentan marcar. La pedagogía por objetivos empieza a ser sinónimo de pedagogía basada en objetivos conductuales, ¿sí? Y vamos a tomar como ejemplo 4 preguntas que plantea Tyler en su, en sus teorías curriculares. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar que es Tyler y no Taylor, ¿sí? Como estuvimos viendo recién del Taylorismo. Tyler es un pedagogo que se dedica a la parte curricular. No vamos a profundizar porque sería confundirlo más que aclararlo, pero esto ténganlo en cuenta. Y Tyler, entre muchas otras cuestiones dentro de su teoría de currículum, hay una que es, él plantea como 4 preguntas que son fundantes de la estructura que él considera necesaria para un currículum. Estas preguntas son: ¿qué fines desea alcanzar la escuela? ¿Qué experiencias básicas educativas puede ayudar con más probabilidad a estos fines? ¿Cómo organizar eficientemente estas experiencias? Y cómo comprobar que se alcanzaron estos fines. O sea, observar cuáles son los objetivos que la escuela tiene, cuáles son las experiencias educativas que sirven para conseguir estos objetivos, cómo organizar esos materiales y esas experiencias para llevar adelante estas experiencias y por último, la evaluación, cómo comprobar que estas experiencias alcanzaron estos fines. Acá vamos a hacer un corte en la segunda parte de la clase. En la tercera parte vamos a ver un video de Skinner, que es un representante del conductismo que presenta una máquina de aprender para entender más cómo es que este conductismo entiende la educación. Seguimos en la tercera parte.